Seguimos en directo en 7.7 Radio, el primer café aquí en la 89.6 de la FM, y ya tocaba, claro que sí, hablar del sector de la automoción. Ha sido un año 2020 inolvidable, pero no con la connotación positiva que le damos a esa palabra cuando la pronunciamos o cuando la escuchamos, sino por todo lo contrario, con un desplome de las ventas del 50% aquí en las Islas Canarias. Hablamos con don Manuel Sánchez, presidente de Faconauto Canarias, miembro del comité ejecutivo de Faconauto. Señor Sánchez, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Tremendo ese dato, tremendo el desplome de las ventas de hasta un 50% en las Islas Canarias, frente, por cierto, al 32% de caída en la península. Sí, bueno, tiene una explicación muy lógica. Nuestra dependencia con el sector turístico es evidente y el tejido empresarial canario en la parte del automóvil lo ha sufrido. Hay que recordar que durante los años anteriores, 19, 17, 18, estábamos hablando que el rentacar era casi un tercio, un 30% de nuestras ventas. Al haber una paralización turística absoluta, eso nos ha pasado factura y ha llevado a que nuestra caída sea mucho mayor que la de otros territorios en el ámbito nacional. Uh-huh. Pero desde luego el año 2021 no ha empezado mucho mejor de lo que acabó el 2020. Me imagino que la recuperación está siendo muy, muy lenta, ¿no? Está siendo muy lenta porque hay que recordar que a principio de año también el gobierno de España, en contra de lo que opinaban desde Europa, que se podía pedir un aplazamiento para el nuevo modelo de impuesto de matriculación, decidía subirlo y decidía aumentar la presión fiscal sobre las familias españolas entre 600 y 1.800 euros por vehículo. ¿Qué ha ocurrido con esto? Que los países como Alemania, como Francia, como Italia, que decidieron no aplicarlo, han tenido una caída de mercado prácticamente la mitad de la que ha tenido el mercado español. Hay que recordar que en el mes de enero, por daros un dato, cayó un 50%. No Canarias, que caía un 58%, sino también todo el Estado español. Sin olvidar que en enero se producía en nuestra tierra un hecho histórico nunca antes vivido desde el año 89, cuando que tenemos estadísticas, que era que se produjera un cero en la parte de rentacar. Nunca en la historia el mundo del rentacar en Canarias había producido un cero absoluto, y en el mes de enero de este 2021 lamentablemente vivimos esas circunstancias, con lo que ello conlleva para un sector tan machacado y que tanto viene sufriendo como es el del automóvil en nuestra tierra. Ese dato, señor Sánchez, el del rentacar, y esos 3 meses de confinamiento en los que se cerró la actividad, han ido lastrando, y eso se ha ido arrastrando. Sí, cuando hablamos de crisis anteriores, crisis del 93, crisis, la última que vivíamos en 2008, 2009, 2010, esas crisis tenían una cuestión que no había ocurrido, que ha ocurrido ahora, que no había ocurrido nunca antes, que es un cierre, una paralización absoluta de la industria. Nunca antes, por muy dura que hubiera sido esa crisis, ni siquiera en tiempos bélicos, se había detenido la actividad tanto de talleres, de fábricas, de la propia actividad comercial de la venta de vehículos. Y en esta ocasión vivimos algo histórico, una paralización absoluta y un cero productivo. Eso sí, con unas estructuras muy cargadas, porque veníamos de años, digamos, de bonanza, como era el 17, 18, el mismo 19, y no estábamos preparados en este 20 para poder paralizar toda la actividad, y eso nos llevó a lastrar, a tener un año muy difícil, me atrevo a decir, sin lugar a dudas, de los más difíciles de la historia del automóvil, y en nuestra tierra agravado por esa crisis turística que antes le comentaba, muchísimo más. Claro, y poco pueden hacer ustedes para aliviar esa presión fiscal. Evidentemente de los particulares dependen de las administraciones públicas, pero claro, hablamos de un elemento indispensable por un lado y que por otro lado, aunque también según se mire, no es barato, y para comprar un coche hay que tener dinero. No, y que no hay que olvidar que nuestra población, los ciudadanos de Canarias registran unos salarios que son de los más bajos del Estado. Si a eso unimos la prácticamente cero turístico que estamos viviendo, y cuando en Canarias casi 8 de cada 10 empleos de una forma directa o indirecta dependen, y la caída de PIB tan importante, España ha reducido el PIB en 4 años, mientras Canarias ha reducido el PIB en 40. Eso nos hace ver realmente la foto de cómo está la economía canaria y cómo están las familias canarias. No estábamos preparados para afrontar esta situación, ni mucho menos para afrontar una subida impositiva, porque el gobierno de España, no así el de Canarias, que sí nos intentó ayudar, se empecinara en esta medida, que al final su resultado está siendo dramático. Hay un dato muy significativo en las estadísticas del mes de marzo. A nivel nacional, nunca la venta de vehículos a clientes particulares, a familias, había bajado del 40%, y vimos una cifra del 39%,
cuando la media nacional siempre superaba el 60% a clientes particulares. Esto quiere decir que el músculo financiero de las familias se está viendo muy afectado, no solo en nuestra tierra, sino a nivel nacional, pero desde luego estos datos son muy alarmantes y son datos que nos llevan a la preocupación, con un sector que realmente lo que estamos intentando hacer es proteger al empleo, proteger a las personas que componen el sector del automóvil, por una cuestión muy importante. Tenemos más del 92% de empleo estable, de contrato indefinido en este sector, cosa que otros sectores muy importantes también en la economía, pero que son de mayor alternancia entre sectores. La gente que va al automóvil tiene una seguridad laboral muy fuerte y una formación acorde a esa seguridad laboral. Y claro, no son tiempos de poder mantener estas estructuras, pero nuestro gran reto, además de salvar las compañías, evidentemente, que para eso están, es poder mantener el empleo. Las personas en nuestro sector son lo primero. Pues eso es un dato muy a tener en cuenta y, hombre, entiendo que se da por perdido el primer semestre, pero hay esperanzas para el segundo. Lo único que de bueno tiene todo esto de lo que me está hablando, estos datos tan tremendos, es que peor no puede estar el sector de la automoción en el mes de enero, en el mes de julio, agosto, septiembre, por ejemplo, en verano. Hombre, nuestra gran esperanza se llama como la igual que la de todos los sectores, vacunación, que es vacunación, exacto, vacunación y vacunación. La palabra que abraza este 2021 es vacunar. Mientras más gente esté vacunada, mientras más gente esté puesta a salvo de esta terrible pandemia que nos ha azotado en el año 2021, más pronto la economía retomará su actividad. Le voy a dar un dato del sector del rentacar. El sector del rentacar comenzaba la pandemia con una cifra entre 90 y 95.000 unidades, en algunos momentos cercanos a los 100.000 unidades activas. En este momento, poco más de 25.000 coches componen el parque de rentacar de Canarias, porque ha habido que ir paralizándolo, porque un año sin actividad, las empresas de rentacar no han podido sostenerlo. Eso quiere decir que cuando la actividad se retome, esa parte de la actividad diaria del turismo en Canarias nos va a permitir también a los concesionarios, porque la gente cree que un rentacar solo consume vehículos, y un rentacar consume gasolina, consume aceite, consume muchos componentes para esos vehículos, y no podemos olvidar que teníamos un turismo superior a 16 millones de turistas en Canarias, y hemos pasado prácticamente, como aquel que dice, casi, me atrevería a decir, un cero turístico. Y eso en nuestro sector lo estamos notando y lo estamos notando mucho, como en muchos otros sectores, evidentemente. Ahora que está tan de moda, señor Sánchez, hablar de movilidad sostenible y de vehículos eléctricos, ¿por qué está teniendo tan poco calado en la sociedad justamente eso, poder comprar, usar un vehículo eléctrico? Bueno, ahora, recientemente, en estos días, el gobierno de España acaba de sacar el Plan MOVES 3, un plan muy ambicioso, un plan con una ficha financiera de más de 400 millones y con otros 400 millones en reserva, con un plan que no solo recoge los vehículos, sino también la posibilidad de financiar hasta un 70% en municipios de más de 5.000 habitantes el punto de recarga y en menos de 5.000 habitantes un 80%, con ayudas que van al vehículo hasta 7.000, pero venimos de un estrepitoso fracaso con el Plan MOVES 2. ¿Y por qué le digo un estrepitoso fracaso? Porque la burocracia ha hecho que el cliente final se lo piense mucho, era bastante farragoso. Vamos a ver si en este nuevo Plan MOVES 3 somos capaces de ser más ágiles. Aún hay gente que en el Plan MOVES 2 no ha cobrado la subvención de coches comprados en noviembre. Sabemos que el gobierno está intentando agilizar. Sabemos del compromiso muy en particular del Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias, con la Consejería de Transición Ecológica y su consejero Santiago Balbuena al frente, están luchando para mejorar esta situación. Están muy comprometidos todo el equipo técnico de la Consejería. Y desde luego Canarias es un escenario que debe ser pionera, debe ser lanza en la descarbonización del parque móvil de Canarias. Tenemos un parque móvil que es de los más antiguos de España, el penúltimo. Solamente Extremadura, Ceuta y Melilla están con nosotros. Creo que con ese parque rondando casi los 14 años, toca el momento de aprovechar esta oportunidad. Hay hasta 7.000 euros de descuento en un vehículo eléctrico, pero aún así los vehículos eléctricos siguen estando en algunos casos fuera del alcance de las familias canarias. ¿Cuál es el motivo principal? Aparte de la farragoso que puede ser el trámite. Eso, señor Sánchez, sencillo, aunque parezca un tema menor, de verdad que pasa en muchísimos otros ámbitos. De verdad uno se vuelve loco cuando se mete en Internet, aparte de recopilar la información que tiene que recopilar, la documentación, subirla a la sede electrónica, se bloquea. O sea, eso es tremendo. Al final mucha gente desiste solamente por eso que nos parece tan absurdo. Pues mire, Jorge, le voy a explicar de una manera muy sencilla. Los planes anteriores a esto los gestionábamos los concesionarios. O sea, el asesor comercial que se ponía delante del cliente le hacía todo delante de su ordenador. Claro. El gobierno de España entendía
no, que como la subvención era al cliente, lo debían de tramitar los propios clientes. Tremendo error, porque aquí en Canarias y en muchas otras regiones no todo el mundo tiene un certificado digital, no todo el mundo está, como usted bien dice, preparado para afrontar lo que es la vía telemática, y entonces pues se ven perdidos en este caso. El asesor es quien debería tramitar esto, porque el asesor al final es la persona, y deberíamos estar los concesionarios de por medio para poder tramitar. Aquí el IDAE ha sido quien ha entrado en juego, y claro, ya entramos en temas administrativos, en temas de la administración. Antes era todo automático, antes usted se iba con el descuento hecho, autorizado, y ya usted no tiene que preocuparse de nada. Ahora mucha gente, pues en algunos casos me consta que renuncia, y en otros casos simplemente se acaban volviendo locos. Exacto. No tiene Canarias ninguna excusa porque son 18 millones de euros destinados a Canarias de ese plan MOVES 3. Estamos hablando en un ranking, Canarias está entre las 10 primeras comunidades autónomas. Ahora sí que no hay excusas para gastarse ese dinero. La octava, concretamente, estamos entre las ciudades, entre las regiones, de las 17 comunidades más las 2 ciudades autónomas como Ceuta y Melilla, de las 19 posiciones de ese ranking, somos la octava. Nos han destinado más de 18 millones 300.000 euros, como usted bien apunta, y le digo, es la gran oportunidad de la regeneración del parque automovilístico canario, y sobre todo es la gran oportunidad de la descarbonización de un parque que ya es muy vetusto, pero para ello, como le decía, tenemos que tener en consideración que las maltrechas economías de las familias canarias tienen que afrontar esto, pero tienen que afrontar con garantía de que eso hasta 7.000 euros, de 4.500 hasta 7.000 euros, le van a llegar a su bolsillo lo antes posible y no se va a eternizar. Hay que recordar un dato muy importante. En este plan también se acogen las instalaciones de puntos de recarga, no solo personales, sino también incluso comunitarias, con una aportación, como decía antes, de hasta el 70% en muchas de nuestras ciudades, que eso para modernizar a nivel de las comunidades de vecinos, por ejemplo en Canarias, que sabemos que, bueno, pues que hay algunos edificios ya algo antiguos en algunos casos, y sea, es que aquí no se puede montar. Sí se puede, y ahora encima con un costo muy reducido, solamente a esas comunidades o a esos vecinos les costará el 30% del valor de la instalación. El valor medio por punto de recarga está entre 800 y 1.200 euros. Yo creo que en este momento no hay excusa para no tener nuestro propio enchufe en los casos que sea posible, y ni los ayuntamientos, ni cabildos, ni comunidades autónomas tienen excusa para no desarrollar una red de recarga, porque esto también aplica a las instituciones públicas. Por tanto, creo que es la gran oportunidad este MOVES 3 para que en Canarias tengamos una red de recarga, y tengamos una red de recarga tanto privada como pública, aprovechándonos este plan. Hay que recordar que son 400 millones en esta primera tanda, pero que hay otros 400 también con ficha financiera, lo que nos da 800 millones en un plan a desarrollar en 3 años. Yo creo que es una gran oportunidad y así la debemos aprovechar, aunque para nuestro sector, insisto, no es la salvación absoluta, porque todavía, como bien decimos, la parte eléctrica del automóvil no representa un peso específico como para poder salvar los puestos de trabajo que queremos. Por eso estamos trabajando con el gobierno de Canarias en un futuro plan, y estamos codo a codo para desarrollar un plan que ese sí sería, digamos, para todas las tecnologías, y no como el caso del MOVES 3, que está muy dirigido a la parte eléctrica y de pila de combustible. Claro, me está usted hablando de un plan propio de ayudas al sector de la automoción en Canarias, más allá de ese plan MOVES 3 aprobado en el Consejo de Ministros el pasado lunes, el plan PASAC también fundamental. Sí, es un plan que estamos intentando desarrollar, un plan de ayuda al automóvil, donde el gobierno de Canarias estamos codo a codo trabajando los concesionarios, toda la parte que compone el automóvil, toda la parte que compone la movilidad, para poder tener ese plan lo antes posible, un plan para la comunidad. Hay ejemplos de éxitos en el País Vasco. Este mismo plan, muy parecido, se desarrolló en el mes de agosto del año pasado, durante los meses de julio, agosto y parte de septiembre. Mientras el Estado caía un 30%, Canarias caía más de un 50%, Euskadi en esos momentos crecía más de un 34%, en plena pandemia y en plena ola de verano. Quiere decirse, estos planes funcionan, la gente recibe el incentivo y lo valora y lo añade, y sobre todo lo importante, que por qué además afecte a otras tecnologías, no solo la eléctrica. ¿Por qué? Porque a día de hoy todavía los vehículos térmicos, el vehículo tradicional, el vehículo que conocemos de combustión, que hemos visto hasta ahora, tiene un precio por volumen bastante más económico, y eso permite
llegar a más familias que lo que pudiera permitir un vehículo eléctrico. En el caso de Canarias, el vehículo eléctrico no se frena por la cantidad de kilómetros que una batería haga, porque afortunado, desgraciadamente, nuestros kilómetros no puede ocurrir como en Península o en otras partes de Europa. No hacemos esa gran distancia, pero sí por su precio, porque como decía, la economía de las familias canarias en este momento está muy maltratada y no hay que recordar que nuestros salarios siguen estando casi a la cola nacional y necesitamos un empuje en ese sentido y que nuestra actividad económica en las islas se recupere y ese tejido empresarial vuelva a estar activo para volver a tener una tierra próspera, que es lo que todos queremos y deseamos. Tal cual. Don Manuel Sánchez, presidente de Faconauto Canarias, gracias por explicarnos cuál es la situación actual del sector de la automoción. Ojalá cambie pronto el decorado, que los números mejoren, que funcione ese plan MOVES 3 y que salga adelante el plan PASAC. Gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes, en particular a ti, Jorge, y sobre todo a 7.7. Muchísimas gracias por preocuparse de un sector como el nuestro. Gracias. Sector como el nuestro. Gracias. Sector como el nuestro. Gracias. Sector como el nuestro. Gracias.